Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Abiertamente y antibíblicamente hay cristianos que no han entendido que Dios ha prometido una futura restauración de Israel. Esto debido a pensamientos netamente humanos, falsas doctrinas cristianas y predicadores que no han estudiado la historia del Hijo Pródigo, la historia de Israel. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que la Biblia dice en relación a la futura restauración de Israel? Porque en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declara, inspirado por el Espíritu Santo, que sí hay una futura restauración de todo el pueblo de Israel. Y cuando se refiere a todo, se refiere a cada una de las tribus de Israel, de las cuales únicamente un remanente será salvo. Todo Israel será salvo, pero no todos, únicamente un remanente de todas las tribus de Israel. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña en esta carta a los romanos. Romanos 11:25 dice: no quiero que sean ignorantes de este misterio. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra, nos ha abierto el entendimiento para saber, para conocer sus planes y sus propósitos para el pueblo de Israel. La buena noticia es que este misterio se ha ido revelando, y a partir de la enseñanza de la historia del Hijo Pródigo podemos entender la futura restauración que Dios tiene para el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha revelado este misterio, aunque para algunos es oculto? Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y claro que desde el Antiguo Testamento Dios ha revelado a sus profetas los planes y los propósitos que tiene para con el pueblo de Israel. Así que para revelar este misterio vamos a indagar, vamos a investigar, a profundizar en la palabra de Dios y no en el pensamiento humano ni en la filosofía humana. Romanos 11:25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Número 2, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y número 3, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Punto número 1, lo que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, temporal, que no es permanente, que esta condición no va a ser para siempre. Endurecimiento, esta palabra, porosis, proviene de la palabra poró, que significa petrificar, endurecer. Esta condición de dureza espiritual en la que actualmente se encuentran los israelitas significa ser tan insensible a la voz de Dios hasta el punto de estar aburrido o adormecido. Pero esta porosis o endurecimiento de Israel no comenzó cuando rechazaron al Mesías, que por supuesto que con la crucifixión del Mesías lo confirmó este endurecimiento por parte del corazón de los hijos de Israel, pero comenzó cuando rechazaron al Eterno mucho tiempo atrás. Así que retrocedemos en el tiempo, en la historia bíblica pasada, en la historia antigua del pueblo de Israel, para conocer los orígenes de este endurecimiento temporal que habla el apóstol Pablo. Vamos a investigar la historia desde un principio, porque si hay un hasta aquí, si hay un límite, debe haber un principio, un origen. ¿Desde dónde comienza
y hasta dónde finaliza. Y eso implica una investigación interna en la palabra de Dios. Desde aquí hasta aquí. ¿Qué historia bíblica hay? La definición gramatical es importante, pero el significado y el trasfondo histórico que hay detrás de estas palabras es mucho más importante. Es el contenido sustancial de la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, rey de Israel, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. ¿Por qué? Precisamente por ese endurecimiento del corazón de Israel. Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, es decir, en sus propias leyes y no en la palabra de Dios. Por esta razón, cuando escuches decir al predicador o a tu pastor, esto es lo que dice la Escritura, pero esto es lo que yo pienso, lo que yo considero, esta es mi opinión, no solamente torciendo las Escrituras, sino además estableciendo las opiniones personales como si fueran palabra de Dios. Lo mismo hicieron estos israelitas en el pasado. Vea lo que les ocurrió a Israel en el pasado. Tenga mucho cuidado. Versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Eterno. Lea todo este capítulo del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, y ahí se dará cuenta del por qué Israel fue llevado cautivo a Asiria y de Asiria comenzó su diáspora, porque su endurecimiento, su cautiverio comenzó en su corazón, siendo presa de su apostasía, de esta que habla el apóstol Pablo, Romanos 11:25. Oseas, capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Dios por medio de Oseas, dijo Dios a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, en este caso Israel, fornica apartándose del Señor. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, y le dio a luz un hijo. Y le dijo Dios: ponle por nombre Jezreel. Y aquí la palabra Jezreel significa dispersión, diáspora. Jezreel significa diáspora. Después de la cautividad asiria comenzó Jezreel, la diáspora de Israel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar, voy a acabar con el reino de la casa de Israel, esto en Medio Oriente. Versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Pero de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Por eso, el reino de Judá permaneció ante el cautiverio asirio, pero más tarde sucumbió ante sus pecados y fue presa del imperio babilónico.
Pero ¿quiénes fueron echados fuera de la tierra de Canaán? Específicamente la casa del reino de Israel, no los judíos. Ellos han permanecido y permanecen hasta el día de hoy en Medio Oriente. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Por qué? Porque como vimos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, ellos comenzaron a obedecer los mandamientos de hombres de los reyes de Israel y no seguían la palabra de Dios. Ya no ponían en práctica la palabra de Dios y no tenían esa relación con el Dios de Israel. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Su endurecimiento. Aquí está explicado en el libro de Oseas y en el segundo libro de los Reyes. Pero aquí viene también algo muy interesante. Oseas capítulo 1 versículo 10 dice, con todo y su apostasía, con todo y sus rebeliones, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Entonces, los hijos de Israel, que fueron desterrados de la tierra de Canaán, se multiplicaron y dieron origen a grandes naciones que están presentes en la actualidad. Y esas naciones de origen israelita se comportan como gentiles, pero su verdadero origen está en las tribus que conformaban el reino de Israel, que dejó de existir en Medio Oriente. Ahora presta mucha atención porque la palabra de Dios nos va a revelar otro misterio. Oseas capítulo 1 versículo 10 dice, los hijos de Israel será como la arena del mar. ¿Son hijos de Israel? Sí, son hijos de Abraham, Isaac y Jacob, de aquel que le cambiaron el nombre a Israel cuando éste se convirtió al Señor. Bueno, pero los hijos de Israel, ¿qué no eran o qué no son? Hijos de Dios. Por eso, la segunda parte de este versículo dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Cuál es el deseo de Dios para con los hijos de Israel? No nada más de los judíos, sino de todas las tribus de Israel, que sean hijos del Dios viviente, que sean pertenecientes a la iglesia del cuerpo de Cristo, que sean nuevamente injertados en el olivo que es Cristo, pero ya no como israelitas, sino como hijos del Dios viviente. Por eso el apóstol Pablo dice, este endurecimiento, esta incredulidad es parcial, porque durante el tiempo de la gracia, estos israelitas desterrados en el libro de Oseas, de estos israelitas han habido hijos de Dios, han nacido cristianos, seguidores de Cristo. En el tiempo de la gracia, todo aquel que cree en el Señor será salvo. Hijos del Dios viviente, no hijos de Abraham, no hijos de Israel, sino hijos del Dios viviente, porque Cristo no dio su vida, su sangre, para convertirnos en hijos de Israel, sino en hijos del Dios viviente. Juan capítulo 1. Durante el tiempo de la gracia, han habido hijos de Dios de estas tribus desterradas del pueblo de Israel. Todo esto que acabamos de leer es el trasfondo histórico de una sencilla palabra, pero que implica mucha historia bíblica antigua. Detrás de la palabra hasta que utilizó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 25, hay siglos de historia y no meramente un significado gramatical. Desde el siglo VII antes de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías, comenzó la apostasía de Israel, la cual motivó al cautiverio asirio y que trajo como consecuencia la diáspora, la dispersión de Israel. Esta es la cautividad de Jacob. Lo anteriormente expuesto en base a las Escrituras nos definen un desde, un origen, un principio, un comienzo
de la condición actual del pueblo de Israel, no nada más de los judíos, de todas las tribus de Israel. Pero la palabra de Dios también tiene un hasta, una fecha límite para poner fin a esta condición espiritual de los hijos de Israel. Por eso el apóstol Pablo dice hasta, periodo de tiempo en el cual Dios está tratando con el pueblo de Israel en el tiempo de la gracia. Dicho periodo también tendrá una fecha límite para que todo aquel que en él crea sea salvo. Y hasta que no se cumpla el número de los que han de ser salvos, el cautiverio de Israel va a continuar. El endurecimiento parcial del pueblo de Israel va a continuar hasta que el periodo del tiempo de la gracia culmine. Bueno, ya entendimos desde y al mismo tiempo hasta. Ahora vamos a entender qué va a suceder luego.